Pueblo Mendizábal o El Oro. Era por aquellos años un rancherío perdido en la rústica geografía olimareña, en una zona de llanuras que caen desde agrestes y pedregosas serranías que llamaron luego Cuchilla de Dionisio, cerca también del arroyo El Oro, afluente de la margen derecha del arroyo El Parao. Allí en dos humildes ranchos de barro y paja, con mobiliario que no iba más allá de algún catre de huasca, con jergones de cojinillos de oveja y arpillera, uno que otro escobillón de chircas secas, cajones en desuso, bancos de tronco o de cadera, cantiles de grasa que dejaban un lamparón de humo en las paredes apenas escaladas y muy pocos lujos. Mas vivía el protagonista de nuestra historia, junto a su madre viuda, nieta de la primera esposa de don Juan Díaz, el viejo y Eduardo Faciolo, medio hermano de María, artesano en madera que tenía un pie de palo, porque debió amputárselo tras la mordedura de una de las tantas cruceras que abundan por aquellos pedregales. Con la madre de Dionisio, María, vivía de ajuntao un tal Luis Ramos, hijo de un añejo, enemigo del viejo Juan, y al que éste nunca le perdonó a pesar de haber ya fallecido. De esta unión entre Luis y María había nacido una niña, Marina Ramos, que cuando sucedió esta historia tenía apenas 1 año. Dionisio, que compartía el rancho con su abuelo, lo sentía llegar y se dormía escuchando sus maldiciones y amenazas. Había llegado a tenerle miedo y mucho más aún, cuando a veces lo sentía juguetear en las penumbras con su afilado puñal caronero, que jamás se le desprendía de la cintura. A veces, el acero del largo cuchillo brillaba a la luz de la luna que se metía por los agujeros de la quincha del rancho, y el niño, que casi había aprendido a dormir a medias, con un ojo abierto igual que los bichos del campo, cuidaba siempre la mano del viejo blandiendo su faca amenazante. Y entonces, la noche del 8 al 9 de aquel año, en 1929, se desataría la tragedia. En las costas del Parao había llovido mucho y la crecida había sacado de madre al arroyo El Oro. Un viento fuerte que arrancaba árboles de cuajo y hacía volar muchas frágiles viviendas cercanas, convertía el paisaje en algo así como el presagio de un desastre que nadie se atrevía a imaginar. Pocos podían creer que entre aquella agua desmadrada que inundaba el llano, correría también abundantemente la sangre aquella noche, porque además, por la tormenta, no estuvieron los reflejos de la luna para alumbrar el acero del puñal que el viejo blandía en su delirio ante los ojos casi siempre alertas de su nieto. María, madre de Dionisio y Marina, arrullaba en voz baja a la pequeña Marina Gavina, que finalmente se había quedado dormida en su cunita de madera rústica. Dionisio, al irse a dormir, notó que su abuelo no estaba en el rancho. Entonces salió al patio a buscarlo y lo encontró maldiciendo como tantas veces. Pero en su mano, el largo puñal de acero alemán relumbraba en las sombras, mientras el viejo largaba puñaladas al aire, tal como si estuviera en pleno duelo con un fantasma. Cuando el niño abrió la puerta, el anciano se abalanzó sobre ella y se dirigió a María con los ojos como escapados de sus órbitas. Y fue entonces que le asestó a la muchacha una brutal puñalada, y a la vez ultrajándola fuertemente. Dionisio entonces comprendió lo que sucedía. Sus temores se habían confirmado, y trató de impedir que el abuelo hiriera más a su madre, interponiéndose entre ambos mientras le gritaba: «¡No, abuelito! ¡A ella no!». Pero el anciano, con su fuerza multiplicada por su estado, lo apartó varias veces con manotazos frenéticos. Pero el niño volvía a interponerse y a rogarle que no dañara a su madre. La hoja del puñal chocó varias veces con su cuerpo y recibió profundas heridas en sus brazos, en su ingle, y en una feroz arremetida le abrió su vientre. Bañado en sangre, vio como el abuelo destrozaba a puñaladas a su madre, que apenas pudo oponer resistencia tratando de cubrir la cunita de la niña. Mientras el anciano continuaba con su furia sangrienta, Dionisio, como pudo, logró entre las sombras arrastrarse hasta la cunita de su hermana para protegerla.
La madre, aún con un resto de vida, trataba de impedir que el viejo siguiera atacándola, y en ese intento tomó la hoja del puñal para detenerlo con su mano derecha, y esta le fue casi cercenada por el filo implacable del acero alemán. Dionisio logró sacar a la pequeña de la cunita y arrastrándose salió con ella, tratando de dirigirse al rancho donde dormía su tío Eduardo, quien ante los gritos ya estaba acudiendo sin saber exactamente lo que pasaba, caminando dificultosamente con aquel pie de madera tallado por él mismo. Mientras su tío, al descubrir la razón de todo, trataba de detener al anciano con su furia demencial, el niño llegó a la choza, se trancó por dentro con un grueso albardón y envolvió a su hermanita en unos trapos, mientras él con una camisa se fajó fuertemente el vientre al notar que parte de sus vísceras se le estaban escapando por la profunda herida. Apagó el candil y en silencio se acurrucó debajo del catre con su hermanita apretada entre los brazos. En ese instante sintió a su tío en el patio clamar por un cuchillo. Buscó uno en la oscuridad y se lo alcanzó, y volvió a encerrarse. Escuchó a ambos hombres luchando. Maldiciones y quejidos llenaban la noche. En unos instantes, sintió unos pasos acercándose a la puerta, y alguien que daba unos fuertes golpes. Era su abuelo que lo llamaba. Guardó silencio. Pocos minutos después, escuchó los pasos del viejo alejándose entre maldiciones, hasta que el silencio se apoderó del lugar. Dionisio, afiebrado, bañado en sangre, continuaba tapándose sus heridas con trapos, hasta que sintió un ruido como el de algo que se arrastraba del otro lado de la puerta, y unos golpes muy débiles en ella. Sin moverse de su escondite, trató de agudizar su oído, y entonces reconoció la voz de su tío Eduardo, que le decía: «Abrí, Tito, soy yo». Mientras un lamento de dolor lo conmovía, como pudo Dionisio llegó hasta la puerta, la abrió, ayudó a su tío a entrar, y volvió a trancar por dentro. El hombre apenas tuvo fuerzas para decirle: «Cuida a la nena. Cuando amanezca, llévala a la comisaría». Dionisio trató de reanimarlo, pero lo vio morir en sus brazos. El dolor de sus propias heridas parecía vencerlo, cuando los primeros resplandores del sol se dejaron ver por debajo de la puerta, y decidió emprender el viaje. Con una tijera de esquilar, cortó parte de sus propios intestinos, que al salir se le impedían vendarse fuertemente, y aún le quedaron fuerzas para ir hasta el rancho donde estaba el cuerpo sin vida de su madre, para juntar unas ropitas de la niña. Hizo un atadito con ellas. Luego cubrió con una sábana el cuerpo semidesnudo y destrozado de su madre, y regresó a buscar a la pequeña. Desde el rancherío del Oro hasta la comisaría de la segunda sección olimareña, había aproximadamente unos 5 kilómetros a campo traviesa. Lentamente, con su hermana en brazos, ardiendo en fiebre, y dejando tras sí un rastro de sangre entre pastos y cardos, avanzó lentamente. Debió cruzar algunas cañadas crecidas, montes y pajonales, caminar por terrenos pedregosos y por bañados traicioneros. De a rato se detenía para tomar aliento y luego continuaba, siempre con la niña apretada entre los brazos. Algunos vecinos aseguran que se encontraron restos de sus vísceras enganchados en algunos alambrados. Finalmente llegó hasta la comisaría. Tiempo después, algunos de aquellos curtidos milicos de campaña recordarían la escena, manifestando que la imagen de Dionisio, con su cuerpo destrozado y la pequeña en brazos, cuando irrumpió en el rancho de la seccional diciendo: «Abuelito está loco, anoche mató a mamita y a mi tío. Yo salvé a mi hermanita y la traje para que ustedes la cuiden. Estoy cansado, quiero agua». Jamás podrían olvidar esa escena. Inmediatamente llamaron al médico más cercano. Cercano en aquellos tiempos y parajes significaba varias leguas. Y cuando al fin llegó, milagrosamente el niño aún estaba con vida.
y en su afiebrado delirio solamente repetía: «Salven a la gurisa, que el viejo no toque a mi nena». Cuando decidieron llevarlo hasta 33, ya era tarde. Dionisio murió apenas iniciando el viaje hacia la ciudad. Unos 15 días después, en las aguas de una laguna, fue encontrado el cuerpo sin vida del viejo Juan Díaz, y en el pago llegaron a la conclusión que el anciano, al recuperar su lucidez y comprender la tragedia, se habría suicidado. La niña rescatada creció y estudió, se recibió y jubiló de maestra y nunca se fue definitivamente de los pagos olimareños. La historia de Dionisio Díaz comenzó a andar por todos los pagos, y finalmente la noticia llegó a los diarios y conmovió a todo el país, como era común en aquellos años. El drama fue recogido por payadores y cantores trashumantes, que lo transformaron en coplas, y así de boca en boca fue creciendo la leyenda. Así fue como ingresó a la inmortalidad aquel criollito de 9 años, analfabeto, medio mestizao, de nariz chata, pelo rubio y ojos celestes, criado entre los breñales montarraces del arroyo o la cañada del Oro, los montes del Parao cercano y la tremenda soledad de aquellos contornos. Hoy por hoy hay escuelas públicas que llevan su nombre. Los poetas le han cantado y lo siguen haciendo. Y en la Plaza Colón de 33 hay un monumento perpetuando su recuerdo. En la misma Costa del Oro hay un mojón plantado en su memoria en el sitio de la tragedia. Omar Díaz, un poeta olimañero, diría: «¿Cómo no ha de ser fecundo suelo de la patria mía, regado con sangre gaucha, sangre de Dionisio Díaz?»